Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a dar retroalimentación a la autoevaluación correspondiente a la unidad número 1. Se esperaba como resultado de aprendizaje que usted como estudiante sea capaz de resolver problemas contextualizándolos con situaciones reales. Para ello se utilizarían los conceptos de función de variable real. En torno a estos resultados de aprendizaje esperado, se han revisado las autoevaluaciones o las actividades de cada uno de ustedes y se ha llegado a los siguientes resultados. 5 preguntas formuladas en esta primera autoevaluación. La pregunta número 4 ha sido la que ha tenido un mayor acierto en cuanto a las respuestas acertadas. En la figura se puede observar que el 72.9% de estudiantes lograron acertar en esta pregunta, en la número 4, y solamente el 27.03% no lo pudieron hacer. La pregunta está referida a los elementos que contiene una parábola, tales como vértice y concavidad. El 72.9% obtuvo un puntaje de 4 y solamente el 27.03%, como eran preguntas cerradas, el puntaje mínimo era 0. Sin embargo, lo que hemos tratado de darles a cada uno de ustedes es esta pregunta, de tal manera que usted pueda demostrar sus habilidades para identificar los elementos básicos de una parábola que corresponde al estudio de la función cuadrática. Entonces, esto lo hemos tratado en clase, hemos definido la función cuadrática, cuál es la forma general de una función cuadrática, cómo se define su dominio, su rango y cuál es la gráfica que la identifica. Y pues justamente la gráfica es una parábola vertical. Quiere decir que esta parábola se abre a partir del vértice o hacia arriba o hacia abajo, lo que se define como su concavidad. Por otro lado, las preguntas 3 y 5 han obtenido el 70.27% de acierto y 29.73% de desacierto, lo que quiere decir de que es un buen porcentaje de 37 intervenciones. Estas preguntas tienen que ver con las aplicaciones comerciales, específicamente de dos tipos de funciones, la función lineal y la función cuadrática. Hemos visto, por ejemplo, parámetros de negocios como, por ejemplo, costos, ingresos y también utilidades. Utilizando estos parámetros de negocios, hemos tratado de vincularlo con el estudio de la función lineal y la función cuadrática para poder dar solución a este tipo de problemas. Las preguntas 1 y 2, a pesar de haber tenido un porcentaje menor a las preguntas anteriores en aciertos y desaciertos, cabe señalar, de acuerdo a la figura que se observa, que han superado el 60% de acierto. Por ejemplo, en la pregunta número 1, tenemos un porcentaje de acierto del 62.16% y en la pregunta número 2, 62.57%. Lo que quiere decir de que estas preguntas que están referidas al cálculo del dominio de una función, así como la identificación de puntos en la gráfica de una función, han sido muy bien acertadas por cada uno de ustedes. Sin embargo, hay un porcentaje menor de estudiantes que no lo pudo hacer por múltiples razones, como lo han manifestado en algunas otras actividades. Entonces creemos que es por una cuestión de error, por ejemplo, en las operaciones y algunos otros elementos que tienen que ver con la asignación de los datos, ¿no? Extracción de los datos del problema para poder plantearlos y luego darle solución. Visto los resultados anteriores, cabe
reflexionar de la siguiente manera. ¿Qué pudimos hacer para lograr un resultado favorable o deseado? Revisamos bien los contenidos, recurrimos a otros recursos como vídeos o materiales didácticos que están en el aula virtual. Entonces, esas preguntas se lo dejo para que ustedes mismos las puedan responder. En todo caso, lo que nos corresponde es darle algunas alternativas de solución. Allí, por ejemplo, pueden ver algunos enlaces que tienen que ver con el dominio de una función, aplicaciones de la función lineal y la función cuadrática, específicamente en asuntos de negocios, evaluación de funciones por partes y el vértice y concavidad de una función cuadrática. Visto lo anteriormente, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.